Estás escuchando un podcast de Urgente Consideración, una producción cooperativa de Comuna y Subte. ...457 artículos que sintetizan el programa de la coalición gobernante fueron aprobados en julio de 2020 sin considerar las urgencias y preocupaciones que surgieron en un contexto de pandemia. Por si fuera poco, se aprobaron mediante un mecanismo que impone tiempos reducidos, bajo un contexto que exhortaba al encierro de la población en sus casas y con el despliegue de un fuerte aparato policial en las calles. Esto hizo imposible el debate profundo y la participación real de la sociedad. Un verdadero retroceso democrático. El gobierno dice que esta ley es popular, justa y necesaria. Permítanos dudar de semejante afirmación. El 27 de marzo se pone a consideración de la población la derogación de 135 artículos de la LUC. Este podcast se propone aportar al análisis y argumentar por qué consideramos que se trata de una ley regresiva que privatiza, vulnera y profundiza la mercantilización de la vida. La regla fiscal es una nueva normativa que se crea entre los artículos 207 y 212 de la LUC. Este es un tema muy importante que tiene graves consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Si es tan importante, ¿por qué parece no estar presente en ninguna de las grandes discusiones sobre la LUC? La regla fiscal es una normativa que cambia la forma en que el Estado puede usar y obtener sus recursos. Eso tiene dos grandes tipos de problemas. En primer lugar, que por lo general, una de las estrategias de política, y en especial de política económica, de reducir las posibilidades de discusión masiva sobre los temas que se están tratando y que nos afectan a todos y a todas, es encapsularlas dentro de determinadas corazas técnicas que imposibiliten el acceso a personas que no tienen ese conocimiento específico. Eso es un problema porque son cosas que nos afectan a todos y que en realidad son demasiado importantes como para que se resuelvan en ámbitos cerrados de unas pocas personas. El segundo problema es que esa coraza técnica fortalece un sentido común dominante que hay en la sociedad. Y es que la economía tiene que estar separada de la política. La economía no tiene que ser ideologizada. La plata la tienen que controlar los que saben. Y eso es un problemón, porque en realidad la cuestión económica es una cuestión política. Es decidir qué cosas o cómo nos organizamos para todos podamos satisfacer nuestras distintas necesidades. Las reglas fiscales son un conjunto de normas que permiten regular el proceso de elaboración, aprobación, ejecución y supervisión de los programas presupuestales de los gobiernos, es decir, de la capacidad material de los gobiernos para poder realizar políticas públicas. Antes de la LUC, la capacidad de financiar distintos tipos de políticas para los gobiernos se discutía en la discusión presupuestal, que era una vez cada 5 años, y que ahí se dirimía cuánto dinero se tenía que gastar para financiar determinados tipos de política que propiciaba el gobierno electo. La función de las reglas fiscales es ir más allá de tal o cual gobierno. Su objetivo es durar muchos gobiernos independientemente del color político que ellos tengan y de las propuestas de política y las ideologías que tengan por detrás. En la práctica, marca la cancha a distintos presupuestos. Por ejemplo, se puede gastar tanto. Y ese se puede gastar tanto es independiente de las necesidades de financiamiento que hay para poder hacer determinados tipos de política en los cuales los gobiernos se comprometen. Por ejemplo, necesito gastar 100 para financiar la universalización de la salud pública, pero la regla solo me deja gastar 50. Incluso capaz, el gobierno tiene 150 para gastar esos 100 que precisa, pero la regla solo lo deja gastar 50. Y eso crea una disparidad entre las necesidades de financiamiento, las posibilidades de financiamiento y lo que la regla permite financiar en términos de poder hacer real políticas públicas que los gobiernos se comprometen, que el Parlamento vota y que se transforman en leyes. Particularmente, la LUC establece dos grandes novedades. Hay que recordar que Uruguay desde 2006 ya tiene una regla fiscal que impide al Estado poderse endeudar más que determinado monto. La primera novedad es la creación de dos nuevas restricciones al uso de los recursos públicos. Una es que obliga a que el gobierno se trace determinados objetivos en la relación entre los ingresos y los egresos públicos estructurales. Y eso se llama resultado fiscal estructural. Es decir, cuando el gobierno se arma el presupuesto, tiene que decir, para tal año
los gastos estructurales del gobierno no pueden ser superiores en tanto porcentaje a los ingresos estructurales. Al otro año tiene que ser otro porcentaje, al otro año otro porcentaje. ¿Qué quiere decir estructurales? Se hace un supuesto que hay determinados gastos e ingresos que no dependen del ciclo económico. Si hay plata o no, porque, por ejemplo, un año la economía creció y se recaudó mucho, no importa. Lo que importa es lo que tendría que haber estructuralmente si todo se comportara igual. La segunda restricción es la imposibilidad de aumentar el gasto del dinero más allá del crecimiento del Producto Interno Bruto potencial, lo que se llama tope de gasto. Ese Producto Interno Bruto potencial no es el Producto Interno Bruto, no es la cantidad de riqueza generada por una economía durante un año, sino que es lo que debería haber creado la economía si se dieran un montón de supuestos que implican que todas las personas que pueden trabajar trabajaron, todas las máquinas que pueden servir para trabajar funcionaron, etc. Tanto el resultado fiscal estructural como el tope al gasto público se montan sobre abstracciones. No son sobre cosas que realmente pasan. No es sobre la cantidad de plata que entró y salió del gobierno. No es sobre la cantidad de plata que se creó en la economía. Sino que se hacen en base a determinados cálculos que toman determinados tipos de supuestos. En estos últimos 2 años, quien ha hecho esos cálculos ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero a partir de ahora entrará en vigencia otra de las nuevas creaciones que tiene esta ley de urgente consideración, y es un comité de expertos que es un comité cerrado elegido por el MEC y que básicamente va a fijar las condiciones para el debate sobre los recursos presupuestales. Por lo tanto, toda la discusión del presupuesto va a estar prefijada por un comité de expertos cerrados, es decir, la separación de lo técnico y de lo político. ¿Qué tiene todo esto por detrás? En primer lugar, que uno de los objetivos implícitos de esta regla fiscal es reducir permanentemente el gasto público. Esto es, hacer permanente el ajuste fiscal y la reducción en el presupuesto. Esto se dice porque bajo el argumento de la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, de los recursos que son de todos. Yo creo que nadie pretende que los recursos que se extraen de todos y que forman parte de la sociedad se utilicen de una forma irresponsable, en ningún colectivo, mucho menos a nivel sociedad. Pero hay que entender una cosa de qué es el gasto público. Cuando hablamos de gasto público, no estamos hablando ni de la regasificadora, ni del Afer Sendic, ni de millones de ejemplos que cada uno puede tener de ineficiencias en el Estado. Sino que en realidad lo que estamos hablando es de la condición necesaria para poder hacer políticas. Mejorar la educación pública, el sistema sanitario, desarrollar completamente un sistema de cuidados. Si no hay dinero para financiar profesores, profesoras y maestras, construir liceos y escuelas o seguir desarrollando la Universidad de la República en el interior, no hay discusión educativa que valga, no hay política educativa que valga. Lo mismo con los médicos, cuidadores y cuidadoras. Si no hay recursos materiales para financiar la política, las políticas son solo retóricas de un discurso o son papeles escritos encajonados. Hoy los niveles de las funciones sociales del Estado requieren más recursos. El Estado no cumple todas las funciones que realmente podría cumplir para asegurarnos mejores condiciones de vida a las personas que vivimos aquí. En 2020, plena pandemia, se destinaron $147 millones a reforzar prestaciones sociales por el COVID. En términos concretos, eran 1.200 pesos a las familias que habían quedado casi sin ingresos. Recordemos los 100.000 nuevos pobres y las 40.000 ollas populares. Y se ahorraron 140 millones para cumplir con las metas fiscales. Es decir, se podrían haber doblado las ayudas sociales, pero se mantuvo dentro de la regla a pesar del deterioro social de las familias. En la educación, que es uno de los sectores en los que trabajamos como comuna, se da algo similar. Entre 2020 y 2022, a la Administración Nacional de Educación Pública se le han recortado más de $80 millones. En términos reales, es casi un 7% de su presupuesto. Y especialmente en educación secundaria, que es el ojo de la tormenta en la discusión educativa, se le recortó casi el 11% de su presupuesto. ¿Qué implicó ese recorte? 40.000 horas docentes mensuales menos cantidad de grupos, y eso tiene 2 correlatos. Uno es muchos jóvenes que no pueden estudiar lo que les interesa porque no hay cupos en los grupos y tienen que estudiar otras cosas o desvincularse del sistema educativo. Y aulas superpobladas, peores condiciones de aprendizaje y también sobreexplotación de los docentes que tuvieron menos horas pero mayor carga laboral. Este recorte presupuestal hay que entender que no se va a dar en todo el sector público.
Y eso tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con cómo está compuesto ese gasto público. Una de las características sobresalientes es que 3/4 de ese gasto público está orientado a las funciones sociales del Estado. Educación, salud, vivienda, seguridad social. Por lo tanto, cuando se habla de ajuste fiscal, no se está hablando de cosas que son superfluas, sino que se está hablando de recortar en esas funciones sociales que tienen una importancia sustancial en una gran cantidad de gente. La segunda de las características es que hay una gran parte de ese gasto público que no depende de la voluntad de los gobiernos de turno, que se considera inercial. Por ejemplo, el principal rubro por su magnitud del gasto público es la seguridad social, que son las jubilaciones y las pensiones. Ese componente del gasto aumenta año a año porque demográficamente aumenta la cantidad de personas que pueden acceder a ese derecho. El sector poblacional que más aumenta es de los mayores de 65 años. Por lo tanto, independientemente de la voluntad del gobierno, esa parte del gasto tiene que subir. Si hay partes del gasto que sí o sí suben, para poder hacer el recorte, tiene que ser muy grande en lugares donde pueda realizarse. Y ahí lo que encontramos históricamente es que dos sectores del gasto público han sido los elegidos para hacer esos recortes, en particular la educación pública y la salud pública. El segundo de los motivos por los cuales los recortes presupuestales no se van a dar en todo el sector público es el ámbito de aplicación de la regla fiscal. La regla solo limita el uso de los recursos públicos en algunas áreas del Estado, la administración central y los entes públicos que figuran en el artículo 220 de la Constitución, que son la Administración Nacional de Educación Pública, ACE, la Universidad de la República, quedando por fuera de la regla las instituciones públicas de derecho privado, tipo Plan Ceibal, MEVIR, las intendencias departamentales, los intereses de deuda, el gasto público vinculado a las exoneraciones tributarias, y eso tiene consecuencias muy importantes. Si aceptamos la premisa que habíamos hablado anteriormente de que el financiamiento es una condición indispensable para poder hacer las políticas, para poder realizarlas, aquellas áreas que tengan financiamiento van a ser desde donde se hagan políticas. Ejemplo, la regla fiscal recorta las posibilidades de financiamiento de políticas sociales a través del MIDES, pero no lo hace a través de las intendencias departamentales. Por lo tanto, puede pasar que muchas políticas sociales pasen del MIDES a ejecutarse en el territorio en las intendencias departamentales. ¿Qué problema tiene eso? Que van a ser distintas políticas sociales según distintas intendencias en distintos departamentos. Por lo tanto, los derechos sociales van a quedar segmentados a qué departamento vivís. Lo segundo es que si la preocupación genuina es el correcto uso de los recursos públicos, históricamente las intendencias departamentales han demostrado que no son el lugar indicado para hacerlo, porque han sido utilizadas de una forma política electoral. Son los organismos del Estado que tienen mayor proporción de cargo de confianza, tienen mayores niveles relativos de déficit. Es algo preocupante el uso de los recursos públicos con un mayor fin electoral. Por lo tanto, es algo que puede preocupar el uso electoral de la política social. En la educación, si yo quiero hacer políticas educativas, no lo haré a través de los entes de la enseñanza que tienen distintos tipos de gobernanza con mayor o menor participación ciudadana, Congreso de la Educación, consejos desconcentrados, etc. Y sí se lo pasaría a instituciones que no tienen ese tipo de contralor, como por ejemplo el Plan Ceibal. En vivienda lo mismo. Puedo ayudar al desfinanciamiento de las cooperativas de vivienda, por ejemplo, a través del financiamiento del Ministerio de Vivienda y de la ANB, y volcar esos recursos a través del MEVIR. Ni que hablar también de las exoneraciones fiscales. Si yo quiero hacer políticas de vivienda, puedo desfinanciar las cooperativas de vivienda, instrumentos que garantizan el derecho a la vivienda y la permanencia, y esos recursos se los puedo exonerar a constructores privados que hagan edificios de lujo en la costa exonerados de impuestos. Por lo tanto, además de la electoralización de la política social, también lo que podemos ver es la privatización de la política pública. Hacer políticas públicas a través de organismos que se comportan como entes privados. Y eso tiene una gravísima consecuencia, sin riesgo de parecer exagerado, sobre la democracia tal cual la entendemos. De vuelta, si entendemos que el financiamiento público es la condición necesaria para hacer políticas, ¿de dónde se obtienen esos recursos? ¿Y a qué se asignan? ¿Y cuánto se debería gastar en eso? Es una discusión central para nuestra vida democrática. Votamos personas que se comprometen a hacer cosas y esas cosas precisan dinero. Por lo tanto, esa discusión en parte define la capacidad de los gobiernos electos de cumplir sus compromisos. Delegar esa discusión, que es fundamentalmente política, en un ámbito técnico, es limitar la democracia en sí misma. El segundo elemento es que estas normas trascienden los gobiernos y se entienden como políticas de Estado.
Y eso limita la capacidad de actuar de distintos gobiernos más allá de su color político, limitando las alternativas que uno puede buscar en el ámbito electoral. Eso lo que se va a traducir es que gobiernos intentan representar lugares muy distintos del espectro ideológico, por lo menos en materia económica, se parezcan demasiado, limitando la capacidad ciudadana de poder elegir opciones alternativas de políticas. Este 27 de marzo, votá sí para frenar la reducción del gasto social.